Muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. ¿Se mira también? Sí, también. Ya. Bien. ¿Me logran escuchar? Sí, doctor. Ya. Perfecto. Empezamos entonces la clase. ¿Han hecho con el doctor Cabala pancreatitis aguda antes de esto? Nos envió el video para poder Ya. verlo. Ya. Bueno. Bien. Entonces, este es un complemento, lógicamente, de la clase de pancreatitis aguda, como que unas complicaciones, básicamente. Bueno, ya han visto seguramente en la descripción que les han enviado que la pancreatitis es un problema de una inflamación por patología inflamatoria del páncreas, que es básicamente una autodigestión producida por las mismas enzimas del páncreas. Y en otros casos que eh, se activan por elementos como el alcohol o en otros casos por los cálculos, el colédoco, que es la patología más frecuente. El páncreas con su conducto principal, el Wirsum, su relación con el conducto colédoco y la explicación del por qué se presenta la pancreatitis, ¿no? Cuando un cálculo, entre comillas, se enclava en el bacinete, y un cálculo que se enclava también en la parte baja donde está la desembocadura del Wirsum, y por ello se produce una pancreatitis. ¿Por qué algunos pacientes la presentan y otros no? Es algo difícil de explicar hasta la fecha. Bien. Como habíamos dicho, más tiene que ver con la coleocolitiasis y también con el alcoholismo, lógicamente, ¿no? Eh, por ello varía un poquito en relación a la edad. Podríamos decir que sí, más bien es raro en la infancia, pero también hay casos de pancreatitis en niños. Ahora, en los últimos años se ha observado de que hay mayor patología biliar en niños, tanto de vesícula como de conducto biliar, y lógicamente de pancreatitis. Entre las causas ya han visto seguramente todas, entre las cuales las principales son los cálculos en la vía biliar y el alcohol, básicamente, ¿no? Y otros factores metabólicos, insuficiencia renal, el mismo embarazo, problemas infecciosos, algunas veces con algunos tipos de parásitos y en otros casos asociados a otras patologías de tipo abdominal, una úlcera penetrante, una enteritis regional, un divertículo duodenal, etc., ¿no? La relación con el alcohol, que se ha visto que tiene mayor relación de problemas, de complicaciones en aquellos pacientes que presentan pancreatitis por alcohol. Pues hoy en la mañana recibimos a un jovencito que lo habíamos operado de una colelap, hizo una pancreatitis de tipo alcohólico hace un par de meses. Hace un mes lo operamos en la colelap y hoy y este último fin de semana, pues sin obedecer las recomendaciones que se le dio, pues salió con sus amigos y ya se imaginan lo que pasó. Y ahorita está otra vez con problema de pancreatitis. Un páncreas donde se mide un proceso inflamatorio, la principal causa que son los cálculos que muchas veces quedan detenidas en el ODI y una canastilla con la cual se está realizando un procedimiento sepsis. El alcohol
que mucho tiene que ver con ese factor. Ese niño, ¿no? Felizmente, bueno, aunque esa mirada da mucho que observar, al que viene en la parte izquierda superior es el famoso jugador Adriano, muy bueno. Lo vimos jugar en un campeonato juvenil que hubo aquí en Arequipa. Tenía mucho futuro el muchacho, pero se perdió en lo que ustedes están viendo. Bien, habíamos dicho que básicamente la patogenia y fisiopatología ya la han evaluado seguramente y que básicamente pues es un sistema de equilibrio el que tiene el páncreas en relación a sus enzimas, pero que por algunas causas se altera este equilibrio y se inicia la cascada inflamatoria. Antiguamente se hablaban de dos formas de pancreatitis, no la forma, hasta tres, la edematosa, la, la pancreatitis eh, gangrenada y las complicaciones ya en relación de la pancreatitis. En la actualidad se habla también de tres formas, que es la pancreatitis leve, la grave y la muy grave. De tal manera que estarán suponiendo que las pancreatitis muy graves son las que van a tener repercusión en las complicaciones, tanto locales como generales. Una patología, microscopía de una pancreatitis aguda. Los síntomas que ya los han visto: el dolor abdominal, que es la principal manifestación clínica que tiene, asociados muchas veces a náuseas y vómitos persistentes. El paciente tiene una característica de tener una ansiedad o una facies ansiosa, básicamente. Puede haber fiebre y a veces hay ictericia también. El paciente a veces, cuando viene por emergencia, viene en esta forma, ¿no? Ya el examen físico, el dolor epigástrico es la principal manifestación, pero que en algunos casos de pancreatitis de mayor gravedad pueden manifestarse algunos signos a la inspección, simplemente el signo de Mayo-Robson, que se llama el dolor a la palpación en el ángulo costolumbar posterior izquierdo, el signo de Cullen, que es una equimosis periumbilical, que se presenta en las pancreatitis muy graves, ¿no? Los análisis que ya los han evaluado seguramente: amilasa, lipasa, calcio sérico, y siempre su hemograma, su valor de glucosa, las pruebas de función renal, sobre todo en los pacientes que tienen formas de pancreatitis grave. Igual pruebas de función hepática, gases arteriales, en aquellos pacientes que ya tienen algún tipo de complicación, que nos van a evaluar simplemente la gravedad del paciente. También seguramente han evaluado ya lo que significan los estudios de imágenes, una rayos X de abdomen simple, que básicamente va a mostrar el asa centinela en el hipocondrio izquierdo, una ecografía abdominal donde se va a ver las dimensiones del páncreas, y también la posibilidad de tener ecográficamente el diagnóstico de complicaciones ya como pseudoquistes, abscesos, colecciones, etc. La tomografía, que ha pasado a ser el método de mayor repercusión, tanto en sensibilidad como especificidad en lo que significa pancreatitis, y que se evalúa actualmente con los criterios de Baltasar, asociados a algunos criterios como el Ransom, por ejemplo, tiene mayor validez en la evaluación de una pancreatitis. La llamada CEPRE, colangiopancreología retrógrada, que va a permitir observar la presencia de cálculos en el conducto biliar y su repercusión en relación a la pancreatitis, pero últimamente, en los últimos años, cuando recién apareció la colangiografía, la CEPRE, se vio, se dijo, ¿no? Me acuerdo que asistimos a un congreso donde decían que podía ser la salvación de la pancreatitis, pero estudios posteriores retrocedieron, y actualmente, por ejemplo, en las pancreatitis agudas no se hace CEPRE, ni ningún otro procedimiento, ni endoscópico quirúrgico, ni quirúrgico tampoco. El concepto moderno es: cuando hay pancreatitis, cuando hay proceso inflamatorio del páncreas, el páncreas no se toca.
Algunas imágenes de problemas del páncreas en relación a formaciones quísticas. Vemos allí a la presencia de la vesícula, con paredes engrosadas también y una zona pancreática muy engrosada, ¿no? Una vía biliar con una parte distal muy estrecha, pero sí hay un hueso bien dilatado. El diagnóstico diferencial de la pancreatitis aguda se hace con aquellos procesos abdominales agudos de mucho dolor, como una úlcera péptica perforada, o una patología biliar o de coleocolitiasis también agudo, como una presencia de un proceso inflamatorio a nivel de la vía biliar, una colangitis. Un hilo mecánico, problemas de peritonitis generalizada también pueden simular por la gravedad del dolor un problema de pancreatitis. Un infarto de miocardio de la cara diafragmática también puede suponer un cuadro de dolor a nivel del epigardio. Siempre hay que considerarlo como posibilidad. El pronóstico lógicamente va a ir en relación a los criterios que se vayan a establecer en ese momento, Ransom, INRIA, FORM, Apache, que son varios de los últimos que se están utilizando en el diagnóstico en primer lugar y en relación al pronóstico también. Los criterios de Baltasar también son importantes en el pronóstico de la gravedad del paciente. Esto en relación a Ransom, por ejemplo, y la mortalidad que pudiera presentarse, seguramente ya lo han visto también, menos de 3 criterios, 0,9 de mortalidad, pero si hay más de 6 criterios de Ransom, la mortalidad es un 91%. Entonces, como estarán entendiendo, a mayor gravedad del proceso inicial de la pancreatitis, la morbilidad y la mortalidad va a ser mucho más elevada. Los criterios de evaluación de Ransom: edad, leucocitosis, glicemia, TGO, deshidrogenasa láctica, etc. Las primeras 48 horas, que tiene que ver con la caída del hematocrito, el boom nitrógeno, la calcemia, la presión arterial de oxígeno, si baja o no, déficit de base y secuestro de volumen en el balance hídrico, que básicamente, por ello consideramos a la pancreatitis como una gran quemadura interna, porque se pierde o se secuestra, entre comillas, una cantidad de líquido que hace suponer un balance hídrico muy negativo y que obliga a hacer una hidratación muy adecuada. Hay que dar más líquidos de lo que se debe dar, y esto lo saben bien mis amigos de UCI. Al paciente lo sobrehidratan, le dan un montón de líquido además, ¿no? Porque saben de este asunto. Y ahí es donde se manejan más las pancreatitis graves. Entonces tendríamos que definir más o menos las características clínicas de una pancreatitis aguda grave, que vamos a suponer nos va a dar complicaciones. Una pancreatitis aguda que desde el saque ya inicia con una insuficiencia orgánica general, será una pancreatitis pues grave, con toda seguridad. Porque hay un paciente con shock, una presión arterial sistólica menor de 90 también, si hay insuficiencia pulmonar con una hipoxemia, si hay insuficiencia renal con elevación de la creatinina, si hay una hemorragia digestiva, o si ya se establece luego, porque no es al inicio, se establece que hay zonas de necrosis, abscesos o pseudoquistes, también definirán que es ya ha sido una pancreatitis grave. Y finalmente la puntuación alta en los criterios de Ransom, Apache, nos van a definir que también son cuadros de pancreatitis grave. Los criterios clínicos, ya habíamos dicho, Ransom, Glasgow, Apache, falla multiorgánica, radiológicamente Baltasar, una resonancia magnética que también nos puede ayudar, y en laboratorio la proteína C reactiva que utilizamos nosotros muy frecuentemente en el hospital, y espectro activador, el tripsinógeno, etcétera, que pueden ayudarnos en el diagnóstico laboratorio de pancreatitis grave. En segunda tomografía, en Ransom, en Baltasar hay una evaluación que se define
que un páncreas de aspecto normal, o si está engrosado, si hay hipertrofia y enhebramiento, si hay una sola acumulación líquida o si hay múltiples acumulaciones. De acuerdo a ello, vamos a definir que haya diferentes grados, puede ser ABCDE o en puntuación 0, 1, 2, 3, 4, que va a indicar más o menos el factor de necrosis. Ya un DOE mayor del 50% de necrosis con una puntuación de 6, pues será pues una pancreatitis ya grave o muy grave. Igualmente asociados lo que es la necrosis y los criterios de gravedad de acuerdo a la puntuación. De todas maneras, los indicadores laboratoriales de necrosis, ya dijimos, pues la proteína C reactiva, y interleucina, factores de necrosis tumoral, fosfolipasa, factores complementarios, etc., ¿no? Que básicamente son indicadores. Bien, para el tratamiento de la pancreatitis aguda, lógicamente las formas leves van a ser tratadas pues, desde el punto de vista médico, nada más, ¿no? Una buena hidratación. A veces se dicen profilaxis de la infección de la necrosis, pero muchas veces en algunas escuelas no indican antibióticos al inicio en la pancreatitis. Y se dice, ¿no? Al final dice, juiciosa indicación de procedimientos terapéuticos invasivos. Como se menciona ahora, ¿no? La CEPA que antes se consideraba de indicación, ahora no, ahora se proscribe en cuadro de pancreatitis inicial. La cirugía menos, ¿no? Antiguamente llegaba un paciente con pancreatitis, entrábamos a operar con moraleja. ¿Qué pasaba? El 90% de pacientes se morían. Ahora no. Ya mientras menos se toque al páncreas, ya el factor de pronóstico se vuelve mucho más favorable. Tratamiento médico, que ya lo han hecho también, el alivio del dolor, el reposo pancreático, inhibidores, bloqueadores H2, la somatostatina, que en algún tiempo tuvo una marcada utilización, la nutrición de tipo parenteral mejor, o eventualmente enteral, pero no es parenteral al inicio, ¿no? Los cuadros de pancreatitis no hay que forzar la secreción de ningún tipo de órgano que tiene que ver con la digestión. Monitorizar la volemia, el débito urinario, una presión venosa central que siempre es necesaria, en la SUSI siempre se hace. Se monitoriza muy bien al paciente desde el punto de vista respiratorio también, hematológico, gases en sangre, etcétera, etcétera. Mayormente los pacientes con pancreatitis de tipo grave o muy grave tienen que ser hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, intermedios, pero que son unidades de cuidados especiales. Ya dijimos que el uso de antibióticos es discutido aún. Yendo a las complicaciones propiamente dichas, podríamos decir que en relación a lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? O sea, los cuadros de pancreatitis que al inicio son muy graves o graves, van a dar pues complicaciones. Y entre estas vamos a tener algunos parámetros desde el punto de vista clínico, laboratorial y radiológico que ya los hemos enunciado. Las complicaciones van a ser sistémicas y locales. Y se pueden catalogar también en complicaciones de la primera fase, de la fase intermedia de la pancreatitis y en la fase tardía. Entonces, más o menos cada una de ellas da una pauta de lo que debe hacerse. En la primera fase tenemos complicaciones cardiovasculares, pleuropulmonares, metabólicas, renales, trastornos de la coagulación, hemorragia digestiva y en algunos casos problemas de psicosis, embolia grasa. ¿Cuánto dura la primera fase? 1 a 4 días aproximadamente, más o menos como el proceso inflamatorio general que ustedes ya han estudiado, ¿no? El año pasado. Bien, un aspecto macroscópico de un páncreas con necrosis básicamente en la zona de la cabeza. De igual manera, a la microscopía, una pancreatitis aguda con necrosis. La fase intermedia dura a partir del día 5 a la segunda semana. ¿Y qué va a haber allí? Básicamente la posibilidad de colecciones pancreáticas o peripancreáticas, la denominada necrosis pancreática estéril, que hay necrosis pero no hay infección asociada, y la que sí hay infección, que es la necrosis pancreática infectada.
La trombosis, la esplénica, obstrucción duodenal y obstrucción biliar son otras complicaciones de la fase intermedia. Algunas de ellas vamos a pasar a describirlas luego. Y en la fase tardía ya se van a presentar algunas complicaciones específicas de esta parte, ya lógicamente, el absceso pancreático, el pseudoquiste verdadero, la hemorragia electroperitoneal, la fístula gastrointestinal y las fístulas pancreáticas. Más o menos vamos a describir entonces cada una de las complicaciones ubicadas en cada tipo de periodo, básicamente el absceso pancreático, la obstrucción de colédoco, la obstrucción duodenal, las fístulas pancreáticas, ascitis y derrames pleurales, trombosis del esplénico y los quistes y pseudoquistes pancreáticos. Las complicaciones potenciales van a ser en relación a una hipovolemia marcada, pero dijimos que hay que sobrehidratar al paciente, la necrosis pancreática, que puede ser estéril o no estéril, la necrosis extrapancreática, que a veces el tejido periférico al páncreas también se compromete en el compromiso vascular, ocasionalmente la falla del problema pulmonar con un síndrome de un distrés, una falla renal aguda, una insuficiencia renal en este tipo de pacientes, dado el gran problema séptico que tienen, también se compromete el riñón. Un hilo de tipo adinámico, un hilo paralítico, básicamente por el proceso inflamatorio, los intestinos se paralizan. Llamado un shock circulatorio, porque básicamente se hipotencia al paciente, no hay un problema séptico derivado del proceso infeccioso mismo del páncreas cuando se infecta o hay abscesos. El absceso pancreático, también llamado sepsis pancreática, tiene una frecuencia hasta del 5% y va a guardar, como dijimos ya anteriormente, en relación con los criterios de Ransom. A mayor número de criterios de Ransom va a haber más posibilidad de complicación de absceso pancreático. La infección puede ser tejido pancreático o peripancreático y esta infección llega por vía transmural, hematógena o a partir de otros focos. Algún foco urinario, un foco respiratorio, etcétera, que pueda tener el paciente asociado también. Los gérmenes llegan por vía sanguínea y se produce la infección. También hay que definir que la infección mayormente es polimicrobiana, entre los cuales destacan Klebsiella, E. coli, Proteus, Enterobacter, Enterococcus, Serratia, Pseudomonas, y también presencia de anaerobios. Por eso la cobertura antibiótica debe asociar tratamiento para anaerobios también. El diagnóstico se establece cuando el paciente está entre la segunda y tercera semana del inicio de la pancreatitis y se sospecha en el paciente porque empieza a deteriorarse clínica y laboratorialmente. Se hace un estudio de gérmenes en sangre y se va a encontrar porque hay gérmenes también, hay cultivo sale positivo. Y clínicamente se va a determinar que en estos pacientes aparece fiebre o reaparece o hay más fiebre, hay dolor que ya no había y una distensión abdominal que muchas veces se puede establecer una masa palpable en esas zonas y el absceso es muy grande. Y en los análisis la leucocitosis se hace más marcada, hay una hiperamilasemia persistente, en la radiografía un signo de la burbuja de jabón, en la ecografía un edema pancreático y líquido peripancreático y en la tomografía un Baltasar CD, pues no con burbujas gaseosas, líquido peripancreático, necrosis en relación a la gravedad inicial, como habíamos dicho, de la tomografía en el primer momento. Como bien saben y recuerdan, la tomografía en el inicio de la pancreatitis no es útil. Se toma a partir del tercer o cuarto día del inicio de los síntomas y recién la tomografía es útil. Pero esa tomografía que se toma la segunda o tercera semana, cuando ahí hay abscesos, se puede comparar con la primera que se hizo al paciente y se puede determinar pues, que efectivamente hay colecciones o abscesos. El diagnóstico diferencial será con el flemón peripancreático, también se mira como una imagen de colección, pero, o de formación de necrosis, pero que no hay infección en este caso. Y la sintomatología, lógicamente, en los pacientes será mucho más leve, ¿no? No habrá gran leucocitosis, fiebre, etc. El tratamiento será de tipo médico, con antibióticos en asociación, y también pasa a ser ya tipo quirúrgico, con un drenaje más desligamiento y un sistema de colocación de drenes. Generalmente utilizamos 4 drenes, 2 gruesos y 2 delgados, para hacer un sistema de lavado y aspiración.
Aún así, muchas veces el paciente es reoperado hasta en un 40% de casos. Y la mortalidad puede alcanzar hasta el 50% de casos cuando hay absceso pancreático. Muchas veces hemos operado pacientes, creíamos haber operado bien al paciente, buenos drenes, hemos lavado, recontra lavado 10, 20, 30 litros de cloruro de sodio, dejado buenos drenes y el paciente se deteriora y al final fallece. Y es que ya se estableció una sepsis, ¿no? Que contra eso no podemos avanzar mucho, ni los antibióticos hacen muchas veces gran efecto y la mortalidad es alta. Estos abscesos pueden ser unifocales, multifocales y van a disecar los demás tejidos, lógicamente. Una imagen tomográfica de un absceso pancreático y el hígado por encima del mismo, ¿no? Igualmente, una colección en la zona de la cabeza y cuerpo del páncreas. En este caso se ve el páncreas y un absceso suprapancreático, básicamente, no peripancreático, que lo señala con las flechas. Igualmente con las flechas, un absceso que en este caso ya es pancreático y peripancreático también. Si es absceso o si es pseudoquista, ¿no? Lógicamente la clínica ayuda. El pseudoquista no da tanta sintomatología como vamos a ver luego. En cambio el absceso sí, deterioro clínico, fiebre, leucocitosis, dolor, etcétera. Hipotensión, etcétera, del paciente que se va poniendo cada vez más delicado y más comprometido. Igualmente una colección, por encima está el estómago, que a veces se paraliza también. Igualmente una zona de crecimiento en la cabeza del páncreas, pequeñas colecciones, en este caso en la zona de la cabeza del páncreas. De igual manera aquí, a pesar que no hay un gran crecimiento del páncreas, pero sí hay imágenes de colección de abscesos. Una radiografía de una vía biliar con un TERC colocado allí que evidencia un buen pasaje del contraste a la vía biliar y también al duodeno, sin imágenes de adición, o sea, decir cálculos. Paciente que se operó con una incisión subcostal bilateral y que al final hizo pues una ventilación en la cicatriz izquierda, ¿no? En una hernia en esa zona. Una colocación de un stent que se hace actualmente en los procesos de coleocolitiasis, que al final como queda el stent ahí también, ¿no? En una CEPRE. Bien, otra complicación dentro de lo que se presenta en las pancreatitis de tipo más grave, la obstrucción del colédoco. ¿Y esto por qué? Porque el colédoco distal básicamente es intrapancreático, en una porción de 2 hasta 4 centímetros. Y el proceso inflamatorio y la inflamación hacen que se forme esta obstrucción o se estenose o se obstruya la vía biliar en la parte distal y el paciente se empieza a poner histérico y demás también. Hay que diferenciarlo del pseudoquiste o de una estenosis fibrosa también cuando hay esta obstrucción del colédoco desde el punto de vista clínico. Pero una imagen radiográfica o tomográfica nos va a ayudar en el diagnóstico. Frecuencia del 3 hasta el 29%. En casos de endoscopía retroendoscópica, hasta el 46% podría hacerse el diagnóstico de esta obstrucción del colédoco. La clínica es variable, pueden ser pacientes asintomáticos, pero en los cuales hay una fosfatasa alcalina elevada, pero la bilirrubina puede estar aumentada y a veces descender progresivamente y volver a subir. Y el dolor abdominal en estos casos pueden asociarse con ictericia o no, pero mayormente sí la presencia de ictericia que puede ser ondulante, simulando un cáncer de cabeza de páncreas, pero en este caso hay un proceso inflamatorio, lógicamente. Y la colangitis por bacilos gram negativos se puede establecer también hasta en el 10% de casos. El diagnóstico diferencial con una afección hepatocelular, sobre todo la elevación de las bilirrubinas, una litiasis biliar complicada, una coleocolitiasis, o un cáncer periampular también habíamos dicho, ¿no? Por la elevación de la bilirrubina. El protocolo de estudio debe ser de tipo no invasivo en el árbol biliar, de preferencia una ecografía, una tomografía o
Podría hacerse una colangiografía percutánea, pero mejor no arriesgarse a hacerlo, porque hemos tenido algunos casos de hemorragias hepáticas. El tratamiento quirúrgico será descomprimir la vía biliar, igual que en las colangitis que ustedes ya han estudiado. Y lógicamente el colédoco hay que descomprimirlo, a veces hacer una derivación colédoco duodenal o colédoco ional en hidrux. En otros casos, hacer una pancreatoidonostomía lateral en pacientes con conductos pancreáticos dilatados. Si no se realiza este tratamiento, puede haber una evolución o una cirrosis de tipo obstructivo. Colangitis a repetición y cuadros de ictericia persistente, ¿no? Que aparecen y reaparecen. Una CEPRE, una vía biliar bien dilatada en este caso, ¿no? Como están viendo ahí. La obstrucción duodenal, que es otra complicación también en relación a la cercanía del páncreas con el duodeno. Acuérdense que el duodeno le hace como un marco en C, una C invertida al páncreas, y que lógicamente esta frecuencia del 25% de la obstrucción duodenal se presenta en los cuadros de mayor gravedad, como son los abscesos, claramente en los flemones. Es un cuadro que se presenta hasta en el 15% de casos y más como un cuadro de tipo crónico. Cuando hay pseudoquistes también de crecimiento muy grande, o sea, pseudoquistes grandes, también puede producir mecánicamente una obstrucción duodenal. Pero en general la causa de la obstrucción duodenal es la inclusión de la reacción inflamatoria fibrosa del duodeno en relación al páncreas, que está tan vecino. Desde el punto de vista clínico, en la obstrucción duodenal va a haber náuseas, vómitos, dolor abdominal, que pueden cursar como episodios transitorios, pero que son a repetición también. Y en una radiografía vamos a encontrar estenosis haciendo una serie gastroduodenal. Y una endoscopía va a confirmar ese diagnóstico, al igual que una tomografía o una CEPRE. El tratamiento será de inicio médico a 3 a 4 semanas, pero luego, si persiste la obstrucción duodenal, pues mejor hacer una derivación, una gastroiridionostomía con vagotomía o una triple derivación al páncreas también. Las fístulas pancreáticas, que son otras complicaciones de las pancreatitis, como estarán suponiendo, nacen de un conducto pancreático que ha sido lesionado por el proceso pancreático. Pueden llegar a la misma cavidad abdominal o también raramente a la pleura. ¿Y qué se va a producir en caso de que llegue a la cavidad y a un órgano interno? Va a producir una fístula. Y las fístulas postoperatorias, que son aquellas producidas en los pacientes que se operan, que se deja drenes, y por un conducto que sigue secretando líquido pancreático, pues va a seguir saliendo de repente crónicamente, pues el líquido pancreático no tiene una coloración media amarillenta, café. Y por este orificio, entre comillas, de los drenes, va a salir pues este tipo de secreción. Son las fístulas postquirúrgicas pancreatocutáneas, se les llama, ¿no? Bien. Las fístulas pancreatoentéricas nacen en los abscesos o pseudoquistes pancreáticos. Se comunican al colon, al intestino delgado, estómago, vías biliares, duodeno. La frecuencia es baja felizmente y en relación a la clínica se presentan más como abscesos o como hemorragias. El tratamiento quirúrgico con drenaje del absceso con la ostomía proximal y hemostasia. El tratamiento es médico. Un segundo, muchachos. Y el tratamiento suele ser quirúrgico, lógicamente. Si hay un absceso en relación a la fístula, hay que drenarlo. Ocasionalmente se puede hacer si está en relación a una fístula al colon, hacer una colostomía proximal. Y lógicamente si hay hemorragia, pues una hemostasia. El tratamiento médico será asociando una nutrición parenteral total y control de la sepsis y de la hemorragia.
La filtración puede ser bloqueada y da origen a un pseudoquiste. Y lógicamente, las ascitis y derrames pleurales van a ser las características en el origen de del páncreas en las pancreatitis más graves. La llamada ascitis pancreática, que es la que se produce cuando se ha roto un conducto y va a producir la salida de la secreción pancreática en asociación a un derrame pleural o un pseudoquiste. La frecuencia no es tan baja, 35%, y la patogenia, ya dijimos, es la ruptura del conducto pancreático principal en una pancreatitis aguda. La filtración que se puede bloquear da origen al pseudoquiste. Cuando no se bloquea va a dar una ascitis pancreática. El bloqueo puede ser parcial o puede no haber bloqueo. Y también puede haber un pseudoquiste con filtración. Por otro lado, puede haber un orificio directo que produce cierta irritación peritoneal hacia la cara anterior, o también el orificio puede ir hacia el espacio retroperitoneal, llega a la pleura mediastinal, cara posterior y dan derrames pleurales masivos y recidivantes. Diagnóstico con rayos X, CEPRE, o la angiografía intraoperatoria y ocasionalmente postmortem también, y el contraste en el derrame pleural, ¿no? Una tomografía contrastada. En estos casos, como habíamos dicho, miren, tiene una relación con el alcohol o las pancreatitis de tipo alcohólica hasta en el 82% de casos. En otros casos, pancreatitis postraumáticas o postcirugía. Clínicamente pueden ser asintomáticos o un aumento progresivo e indoloro del volumen abdominal, disnea, dolor torácico, tos. La ascitis que se produce, la ascitis pancreática, va a permitirnos ver que hay una amilasa alta en el mismo contenido del líquido peritoneal y la albúmina mayor a 3 gramos por 100 mililitros. Puede haber allí también clínicamente o laboratorialmente una hiperamilasemia e hipoalbuminemia. Tratamiento inicial es no quirúrgico, una sonda nasogástrica, reposo gástrico, atropina, somatostatina, nutrición parenteral. Para el derrame pancreático, una paracentesis o toracocentesis para el derrame torácico, pleural. Y el tratamiento quirúrgico previa tomografía o CEPRE, una pancreatografía operatoria y hacer una derivación, una anastomosis entre el orificio fistuloso y un asa y una Iderux. Un drenaje interno en Iderux o el estómago en caso de un pseudoquiste pancreático en la zona cercana a la cabeza también puede ser utilizado. En este caso, un pseudoquiste, una imagen hacia la zona de la cabeza, en la cual se puede hacer una derivación o una apertura de una ventana a nivel de la pared posterior del estómago. En estos casos hemos tenido algunos en nuestro servicio, en el hospital. Finalmente, la trombosis de la vena esplénica, que ya dijimos que se puede producir por un daño intrínseco de la íntima venosa y secundario al proceso inflamatorio general de la pancreatitis o a veces por compresión extrínseca, ¿no? Y también por el edema, infiltración celular y fibrosis, ¿no? Básicamente, la éstasis sanguínea, acuérdense los criterios de bicho, van a producir pues una trombosis a nivel de la vena esplénica. En la clínica, la hipertensión portal se hace localizada y pueden aparecer secundariamente después ya varices esofágicas o gástricas y un esplenomegalia. Esto ya como causa de una hipertensión portal que en otra clase lo vamos a ver. La incidencia puede ser desde el 9% hasta el 90%. Según la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética o en endoscopia alta, se puede hacer el diagnóstico y también radiología intervencionista, una esplenoportografía, que se va a encontrar una deformidad de la vena esplénica. Si hacemos una angiografía arterial en fase venosa, también nos permitirá hacer el diagnóstico. El tratamiento será pues la esplenectomía en caso de una hemorragia, una esplenectomía no quirúrgica con embolización de la arteria esplénica. Finalmente, los quistes y pseudoquistes pancreáticos. Quistes verdaderos son los que tienen membrana propia. Son los quistes congénitos o adquiridos. Pero los pseudoquistes, hablando en relación al páncreas, se llaman pseudos porque la pared es una pared fibrosa, pero prestada de los órganos vecinos.
¿no? O sea, intestino, el colon, intestino delgado, el colon, etc. El mismo epiplom que también bloquea esa zona. Y en la patogenia dijimos que hay alguna disrupción o ruptura del conducto pancreático que se bloquea y se va a producir un pseudoquiste. Una imagen endoscópica de un pseudoquiste a través de una endoscopía alta en el estómago, y en la pared posterior se ve esta imagen. Igualmente, una imagen de un pseudoquiste en la zona de la cabeza y cuerpo del páncreas. Una endoscopía CEPE, otro pseudoquiste. Desde el punto de vista clínico hay dolor abdominal y una tumoración palpable algunas veces. Y en el diagnóstico, la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética, como es un cuadro algo alejado del inicio de la pancreatitis, pues nos permite hacer este diagnóstico en el paciente que lógicamente tuvo una pancreatitis de tipo grave o muy grave. Simplemente en la evolución natural de la pancreatitis grave o muy grave, buscaremos encontrar alguna de estas complicaciones, entre ellas el pseudoquiste. Sin embargo, todos los pseudoquistes no se operan. Ocasionalmente hemos tenido la oportunidad de ver pseudoquistes que se han ido reabsorbiendo solos y al final desaparecen, solos, sin operar. Pero en aquellos pseudoquistes que no desaparecen, el tratamiento quirúrgico es el indicado. Una cistogastrostomía, que no se usa mucho, pero se puede usar si el pseudoquiste, si el quiste está muy cercano a la pared posterior del estómago. Una cistoadenostomía, que casi no se usa. El tratamiento electivo, como están leyendo, es una cisto y adenostomía en Idelux, lógicamente. Puede ser una cisto y adenostomía con un Brown complementario, que también puede ser una alternativa, eso dependiendo del paciente y la calidad de paciente que tengamos, lógicamente. La pancreatitis, pues, aguda, y sus complicaciones son un cuadro así tardío, todo sombrío, lleno de nubes, poca luz, el mar que se oscurece, el viento que mueve las palmeras y todo lo demás, ¿no? Y nuestra intención con nuestro partícipe, con nuestra participación, es llegar a esto, a que se llegue pues a una naturaleza bien conformada, bien ubicada y con una salud que debe ser reintegrada hacia el paciente en este aspecto. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes?